Hoy queremos que abras los cielos, Señor. Muestra tu poder y tu gloria en esta tarde. Desciende sobre nosotros. Ven, Señor Jesús. No te tardes. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende ahora, desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti, por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ven, Señor, ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Aleluya. Saludos de parte de nuestro Señor Jesucristo y bienvenidos a nuestro culto de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Les invito juntos que vengamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 117, versículos 1 y 2. Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y exaltado sea tu nombre. Glorificamos tu nombre en este tiempo, Señor. Que sea tu presencia inundando nuestras vidas. Que el poder de tu Santo Espíritu tome los músicos, los adoradores y la palabra de Dios. Que sea refrigerio a nuestras vidas. Que sea de edificación, de consolación, tu palabra, Señor. Y ponemos todo este culto delante del trono de tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora les invito a alabar a nuestro Señor. Amén. Dice el libro de Apocalipsis: palabra fiel y verdadera es esta, que enjugará el Dios de los cielos toda lágrima, y vendrá de nuevo en los cielos a buscar a su iglesia. Y no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni clamor, porque las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas serán hechas nuevas. Y Él vendrá sobre las nubes, y todo ojo le verá. ¡Aleluya! Queremos verte, Señor. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran
adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Sí, Señor. Escucha, preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Las puertas del Rey vienen ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Sí, Señor. Y los redimidos del Señor volveremos a Sión cantando. Dice la Biblia que volveremos con gozo, con alegría, dando voces de júbilo delante de nuestro amado. Volveremos cantando, Volveremos cantando. volveremos saltando, Volveremos saltando. volveremos con gozo, Volveremos con gozo. volveremos gritando. Voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Viene otra vez, aleluya. Preparemos el camino. Cristo viene de nuevo por su iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Tu palabra dice que no hay necesidad de que tú nos escribas cosas nuevas, Señor. Porque de cierto tú vendrás. Tu venida no tardará. Como ladrón en la noche vendrás y todo ojo te verá. Y tu iglesia será levantada a un nuevo amanecer contigo, Jesús. Aleluya. Del cielo bajaste, por mí te entregaste. El precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder.
Señor. Pronto volverá, pronto volverá, pronto volverá, Cristo Jesús. Pronto volverá, pronto volverá, pronto volverá, Cristo Jesús. Oh, sí, Él viene, no lo tengas por tardanza, porque Él viene. Él prometió que vendría y vendrá a llevar a su iglesia. Sí, ven, Señor Jesús. Anhelamos tu venida, Señor. Ansiosamente te esperamos, Señor. Esperamos el día, Señor, en que vengas en las nubes, Señor, y todo ojo pueda verte, como dice tu palabra, y los que te traspasaron te verán y temerán y alabarán tu nombre. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estaba muerto y resucitó, el que prometió venir y de cierto vendrá y no tardará. Aleluya. Todo dolor desaparecerá, todo llanto, todo sufrimiento, lo que estamos padeciendo ahora pasará y vendrá una vida nueva a tu lado, Señor. Por cuanto anhelamos tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya. Anhelo verte, Señor. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande
bendiga, queridas hermanas, hermanos y amigos que hoy nos acompañan a este nuevo servicio dominical de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Estamos aquí hoy reunidos a través de la distancia para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahora quiero leerles en Hebreos 12:14. Acompáñenme. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la que nadie verá al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, porque eres nuestro Dios, Padre hermoso, Salvador, Redentor, el que nos guía por el buen camino, Señor, el que nos protege, Señor. Te damos gracias. Eres nuestro Shalom, eres nuestra paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de cualquier situación, de cualquier tribulación, Señor. Estamos confiadas y confiados en que tú estás con nosotros y de ahí viene nuestra paz. Señor, sabemos que Venezuela, la familia y cada uno de nosotros está pasando por situaciones difíciles, situaciones de angustia, de dolor, de enfermedad, de escasez, Señor, de situaciones de problemas sociales, Señor. Pero sobre todas esas cosas tenemos un Dios grande y poderoso que nos acompaña y nos ayuda a andar en el valle de sombras y de muerte y nos da paz. Nos da su shalom, nos da confortamiento, nos da fortaleza y nos ayuda a seguir adelante. Padre, también quiero ponerte todos los elementos de este culto, Señor, la adoración, que llegue a tu trono, Señor. Bendice a los adoradores, Señor, que sea una alabanza que te agrade, que sea una alabanza que te glorifique. Bendice la intercesión, Señor, vamos a pedir y a rogar y sabemos que podemos confiar que tú nos escuchas y que tú nos respondes. Bendice a la persona que lleva la palabra, que sea una palabra que nos edifique, que sea conforme a tu voluntad, a tu palabra, Señor, y que podamos salir bendecidos, Padre. Confiamos en que tú estás en medio nuestro. Confiamos que estás en cada hogar, en cada familia, en cada persona que hoy está compartiendo este servicio con nosotros, este servicio de alabanza a ti. Te entregamos todo lo que hoy va a pasar y todo nuestro día y la semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Buenos días, amados hermanos. Tomamos este tiempo para recolectar las ofrendas, los diezmos y las promesas de fe. Quiero leer en el libro de Éxodo, capítulo 35, el verso 29. Y dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, queremos darte las gracias en este tiempo maravilloso y glorioso que nos permite ser parte de tu obra, así como fueron aquellos hombres y mujeres en la época de Moisés. Ellos con corazones voluntarios trajeron las ofrendas para que la obra tuya avanzara. Así, Señor, te pedimos que estos hombres y mujeres que hoy van a aportar de las bendiciones que tú les has dado, Señor, esa bendición la comparten para que otros puedan ser bendecidos que están en situaciones difíciles y comprometidas. Gracias, Señor, porque tú de alguna manera siempre has obrado, Señor, en la vida de tu pueblo y en la vida de tus hijos. Bendices estas ofrendas y bendice las vidas que hoy dan con corazones que te aman. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a las personas que hoy dan para tu gloria, Señor. Un canto alegre sin igual, su tierno gozo disipó mi mal. Un Salvador me reveló que en ruda cruz por mí murió. Un canto encantador, un canto de un canto celeste arrobado, mi ser lleno de paz y de amor, de las tinieblas me sacó cuando de luz me inundó. Un canto arrobador, un canto escucho aún el tono musical. Dios me salvó de ruina
infernal. Perdido fui, mas él me halló y con su amor me rescató. Es canto fiel, inspirador, un canto de amor. Gloria a Dios. Es un privilegio para mí el poder allegarme a la iglesia Las Acacias una vez más y tener la oportunidad de poder ocupar este altar cada domingo que el Señor nos permite poder dirigirnos a la congregación, reconociendo el reto que llevamos por más de un año de poder traer la palabra de esta manera, llegando a los hogares. Sabemos que hay una responsabilidad de poder llegar al corazón de cada uno de los venezolanos y de cada hermano creyente que hoy se congrega dándole gloria y honra a nuestro Señor. Les enviamos un saludo de parte de toda nuestra familia, reconociendo cuánta falta nos hace poder verles, pero cuánto sabemos que el Señor está obrando para su gloria y para su honra. La última vez que tuvimos la oportunidad de ocupar este púlpito, estuvimos hablando acerca del libro de Mateo capítulo 28, específicamente en el momento donde Jesús va a ascender a las alturas y comisiona a los discípulos. Y hablábamos sobre de que las mujeres le dicen a sus discípulos que Jesús ha de encontrarles en Galilea y ese encuentro marca la vida de sus discípulos para poder proclamar el mensaje del Evangelio. Hoy yo quisiera que fuéramos un poco más atrás de esa porción de las Escrituras y podamos mirar y aprender un poco de ese encuentro que las mujeres tienen de camino a la tumba luego de la muerte de Jesús y qué pertinencia tiene eso en nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 28, del 1 en adelante. En Mateo, capítulo 28, leemos así la palabra del Señor. Mateo, capítulo 28, versículo 1, dice así la palabra. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Uno de los postulados de fe más importantes a través de la historia del cristianismo es la muerte y resurrección de Cristo. Y necesitamos en este tiempo en el que estamos viviendo poder repasar estos postulados de fe ya que son los que le dan cimiento a la iglesia y nos permiten tener algo sólido en lo cual poder creer. En una época como la que vivimos, en las cuales las redes sociales invaden de información nuestra vida, nuestra mente, y con una gran realidad de que más del 75% de la información que tenemos en las redes sociales son totalmente falsas, son estudios que se han hecho de las redes sociales, nos damos cuenta
que necesitamos poder saber en qué creer. Y es en este punto donde la iglesia hoy más que nunca necesita poder sentarse y decirle a la humanidad lo que la Biblia tiene que decir para cada uno de nosotros. Lamentablemente muchos hemos caído en el juego de decir opiniones a través de redes sociales, decir opiniones a través de la internet. Y déjeme decirle algo, no está mal en poder nosotros opinar. El problema es que de qué estamos opinando. Opinamos conforme a nuestro pensamiento, a nuestro criterio, a la filosofía que este mundo está desarrollando en nosotros, o realmente tenemos la capacidad de poder razonar conforme a lo que las escrituras dicen, lo que la fe estipula, de tal manera que mi opinión pueda fomentar, pueda ayudar, pueda edificar al hermano o la hermana a la cual yo estoy ministrando. Necesitamos entonces que la iglesia vuelva a su cimiento. Y cuando yo hablo del cimiento de la iglesia, hablo acerca de lo que significan postulados de fe, por los cuales tú y yo podemos vivir y podemos caminar y podemos tener confianza que no importa que venga un COVID, que venga un cáncer, que vengan vacunas, lo más importante es que mi fe esté puesta en el Dios que me ha salvado, que me ha redimido, que me ha restaurado y que ha prometido que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 ha de hablarnos de la historia de unas mujeres, las cuales han de caminar en el proceso de ir hasta la tumba donde han colocado a Jesús. Diferentes evangelistas hablan acerca de este acontecimiento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de ellos habla sobre esta historia. Y yo necesito detenerme un momento para que podamos colocar un endamiaje sólido en esta enseñanza. Cuando nosotros vemos que tanto Mateo, Marcos, Lucas, los cuales se conocen como los evangelistas o los evangelios sinópticos, hablan y se ponen de acuerdo y concuerdan con lo que Juan también está hablando. Hay 4 tipos de óptica las cuales concuerdan de tal manera que le da una solidez al mensaje, en el cual no se está hablando algo que hay una interpretación de uno o una interpretación del otro, sino que los 4 evangelistas, al sentarse a escribir en épocas distintas, en lugares distintos, concuerdan en el testimonio que los hechos que se están hablando son verdaderos. ¿Por qué yo necesito comenzar de esta manera? Porque necesitamos como iglesia entender que cuando yo voy a hablar de la crucifixión, cuando yo voy a hablar de la muerte de Cristo, cuando yo voy a hablar de la resurrección de Cristo, yo no estoy hablando de una interpretación bíblica. Yo estoy hablando de un hecho histórico en el cual hubo personas que le vieron crucificado. Hubo personas que caminaron hacia una tumba. Hubo personas que vieron la tumba vacía y hubo personas que le vieron resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, yo no estoy hablando de una interpretación de una obra literaria. Yo estoy hablando de un testimonio ocular, presencial, de gente que le vio morir, de gente que vio el látigo de Roma sobre él, de gente que vio los clavos que le pasaron sus manos, de gente que vio cómo le traspasaron sus pies, cómo traspasaron su costado, cómo lo bajaron de la cruz, cómo lo llevaron a esa tumba. Y cómo al llegar a esa tumba la encontraron vacía, encontraron un ángel que habló desde el cielo, que les dijo que fueran a Galilea, y en el camino a Galilea se encontraron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa evidencia ocular se convierte en un testimonio en el cual la iglesia tiene que creer, tiene que fortalecerse. La iglesia del primer siglo no se desarrolló bajo la experiencia o bajo la interpretación de algún texto bíblico. Se basó en base a que le vieron crucificado,
a que le vieron cómo lo enterraron en aquella tumba, a que vieron cómo Él se levantó de entre los muertos y cómo se presenta delante de ellos. Por lo tanto, la fe del cristianismo no se basa en una interpretación de un maestro, se basa en una evidencia histórica de aquel que fue a la cruz, que venció la muerte y se levantó de entre ellas. Queridos hermanos, en medio de unas situaciones como las que estamos viviendo, necesitamos comprender que el cristianismo se basa en evidencia histórica, en evidencia ocular, que los evangelistas nos presentan de tal manera que nuestra fe no sea conmovida por los tiempos en los que vivimos, sino que podamos saber que cuanto Cristo ha resucitado de entre los muertos, así nosotros resucitaremos también. Quiero poder comenzar de esta manera porque una de las problemáticas que más hubo en la iglesia del primer siglo era poder establecer claro. Esto nosotros no nos lo inventamos. No fue que nosotros decidimos hoy hablar acerca de una persona que muere en la cruz. Es que le vimos, es que estuvimos allí, es que cuando caminamos hacia la tumba algo ocurrió en ese lugar. Por lo tanto, el testimonio de estas mujeres que van hacia la tumba nos van a ayudar a nosotros en este tiempo en el que nos encontramos viviendo, donde nuestra fe puede ser conmovida, donde nuestra esperanza puede ser movida por la incertidumbre del tiempo. Podemos volver a ponernos derechos, firmes, porque reconocemos que de la misma manera que estas mujeres vieron de manera presencial la resurrección de Cristo, nosotros experimentamos también los hechos de la resurrección en este tiempo. Vamos entonces al texto sagrado y vamos a permitir que sea Él el que hable a nuestras vidas por medio de su Espíritu. Versículo 1 dice que estas mujeres, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. Vamos a detenernos ahí. Vamos a visualizar el hecho histórico. Ha pasado el día de reposo. Ha amanecido el primer día. En otras palabras, estamos al tercer día. Estas muchachas van a caminar hacia el lugar donde han puesto al maestro. Tres cosas se desprenden de este lugar. Al nosotros leer los textos bíblicos encontramos que Marta y María han presenciado la muerte de Cristo y han de ejecutar la tradición que la religión les habla de al tercer día ir y preparar el muerto y poder colocarle algunas especias y estar allí de tal manera que preparen el cadáver. ¿Cuál es el problema? Que este hombre que ellas vieron morir en la cruz había dicho que él era el Hijo de Dios. ¿Cuáles son las preguntas que estas mujeres van de camino hacia la tumba? Este hombre fue tremendo hombre, fue tremendo maestro. Era un hacedor de milagros, pero no es otra cosa más que eso. Un hacedor de milagros que Roma ha destruido. ¿Cuál es el problema? Que estas mujeres habían puesto su fe en él, habían puesto su esperanza en él. Por lo tanto, ahora ellas van caminando hacia la tumba para cumplir con un ritual, pero tienen su corazón destruido. Tienen su esperanza en el suelo y han decidido seguir viviendo la vida cotidiana. Voy a empezar a contextualizar. Cada uno de nosotros tiene que caminar hacia las tumbas de cada uno de nuestros recuerdos, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Y cargamos ante nosotros las palabras que cuando estábamos en la iglesia se nos hablaban. Dios va a estar contigo. Dios estará contigo como poderoso gigante. Dios va a hacer obra maravillosa en tu vida. ¿Y cuántos de nosotros, al enfrentarnos al encierro, al enfrentarnos al cáncer, al enfrentarnos a la pérdida del COVID, hemos enterrado de tal manera esta realidad de esta palabra porque hemos pensado que simplemente es la obra de una religión muerta, pero ya no tiene nada que ver conmigo, pero sigo caminando como si lo que fuera a una tumba? La esperanza que estas mujeres tienen refleja el conocimiento que tenemos como
hombres y mujeres devotos de una religión, la cual se estableció hace 2000 años en Jerusalén, pero que no tiene ninguna pertinencia en nuestro tiempo, porque lo único que tenemos es una tumba donde ya el muerto hiede y hay que ir a llevarle unos ungüentos. Las muchachas no esperan ver absolutamente nada. Las mujeres ni siquiera tienen en su mente que van a encontrarse con que la piedra está movida. Ellas van a hacer un ritual y van con la mente de pedirle a los soldados romanos que le ayuden a mover la piedra para hacer su ritual. Su esperanza se ha perdido. Así nos encontramos muchos de nosotros ante los problemas de la vida. Vamos ante la cruz. Pero la cruz simplemente significa un lugar donde yo he muerto, donde mi esperanza murió, pero no representa, más allá de un símbolo religioso, más allá de una iglesia donde me congrego, nos representa una experiencia de vida. Nos representa para mí una experiencia que me dé salvación. Simplemente es un lugar donde puedo recordar una palabra que me anime de vez en cuando y de cuando en vez, pero ya al tercer día lo único que queda es una tumba a la cual tengo que caminar y tengo que seguir viviendo como si nada hubiese pasado. Algunos de nosotros vamos a la iglesia y tenemos una experiencia con la cruz y tenemos una experiencia con aquel que murió en la cruz del Calvario, pero lo dejamos allí. Porque cuando volvemos a nuestros hogares nos enfrentamos a tumbas donde el poder del que murió no tiene ninguna capacidad de establecerse ahora en mi casa. Algunos me dicen, doctor, sus palabras son muy bonitas, pero no tienen nada que ver con la crisis económica que yo tengo. No tienen nada que ver con la crisis social en la que estoy viviendo. No tienen nada que ver con la crisis política en la que yo me encuentro. Muchos actuamos como Marta y María, llenos nuestras manos del ungüento y de los perfumes para seguir viviendo una religiosidad sin habernos dado cuenta lo que significó esa cruz hacía 3 días. Marta y María presenciaron cómo los clavos traspasaron sus manos. Marta y María presenciaron cómo los látigos romanos destruyeron su espalda. Marta y María presenciaron cómo la corona de espinas destruyó su frente. Marta y María presenciaron cuando la lanza atravesó su costado y se pudo observar agua y sangre, estipulando así que el miocardio de Jesús se había roto y había muerto de un fallo cardíaco congestivo. Para Marta y María simplemente era la muerte de la esperanza. Ahora yo quiero que puedas volver a esa cruz y que vayas conmigo junto a Marta y María en medio de ese recuerdo y poder ver a ese hombre siendo destrozado por el látigo de Roma y recordar las palabras que Isaías dice cuando nos recuerda, mas él herido fue por nuestros pecados. Oh, querido hermano, escúcheme bien. Necesitamos por un momento cerrar nuestros ojos y comprender algo. El mensaje de la cruz del Calvario se trata de aquel que es omnipotente, que aquel que es omnisciente, de aquel que es el creador del cielo y la vida, del cielo y la tierra, que se despoja de su gloria, toma forma de hombre, camina ante nosotros y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz para agarrar nuestros pecados, para llevar nuestras dolencias, para llevar nuestras transgresiones y morir por nosotros en ellas. Marta y María van de camino a la tumba y tienen en su mente el dolor, las lágrimas, tienen ante su mente aquel hombre desfigurado. Y tienen que enfrentarse ante una realidad. Si simplemente fue un hombre que se fue destruido, yo voy a vendar y voy a colocar los ungüentos. Pero si este que lo vi en aquella cruz
realmente es el cumplimiento de lo que decía Isaías. Son mis pecados por los cuales Él murió. Son mis pecados los que lo llevaron a esa cruz. Yo quiero invitarte ahí donde estás, que te detengas un momento. Cierres tus ojos y puedas mirar sus brazos, sus manos. Puedas mirar sus pies. Cierra tus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que caíste rendido ante los pies de Cristo? Al recordar que lo hizo por ti en esa cruz. A veces nuestro caminar hacia la tumba, a veces nuestro caminar hacia el dolor que tengo que tratar, hace que se me borre una imagen de un cumplimiento profético que me habla de una cruz que reconcilia al hombre con Dios, que reconcilia a una humanidad caída con su Creador. Marta y María van de camino hacia la tumba y van con la mano pensando que serán ellas las que tienen que seguir hablando acerca de aquel que murió, pero se han de encontrar con una realidad. La tumba está abierta. Ha descendido un ángel del cielo y ha comenzado a hablar. Oh, los políticos de la tierra se han caído al suelo y tienen temor de lo que está ocurriendo. Oh, queridos hermanos, y cuando le hablan a Marta y María y le dice, yo sé que estás buscando al que fue crucificado. Aleluya. Yo sé que están buscando en su mente, en su recuerdo, aquel que vieron morir. Pero vengo a decirles algo, Marta, María, ya Él no está aquí porque Él dijo que Él resucitaría al tercer día. Oh, queridos hermanos, escúcheme bien. Yo me imagino lo que Marta y María tienen que haber sentido en ese momento. Si Él resucitó de entre los muertos, entonces Él no es un profeta, entonces Él no es un maestro, Él no es un hacedor de milagros. Él es el cumplimiento que Isaías estipuló cuando dijo que sobre Él vendría el castigo de nuestra paz y por sus llagas seríamos curados. Tus ojos cerrados. Esa tumba está vacía en Jerusalén. Yo tuve la oportunidad de ir y hay un rótulo que dice, He's not here. He's risen from the dead. Él no está aquí. Él se levantó de entre los muertos. Queridos hermanos, si para nosotros caminar hacia nuestras tumbas son una señal de una religión que se estableció hace 2000 años en Jerusalén. Seguiremos cargando con nuestros perfumes y con una adoración que solamente puede levantar a muertos, puede adornar a los muertos. Voy a detenerme un momento. Marta y María van a colocar ungüentos ante un cadáver. Y se encuentran que los ungüentos no son los necesarios. Que lo que Él está buscando es que las lágrimas salgan de nuestros ojos. Que nuestras rodillas tengan que temblar y caernos ante sus pies. Porque la verdadera adoración es aquella que se produce en medio de las tumbas vacías, donde el milagro de la resurrección se establece y yo puedo adorar a Dios desde el quebranto, desde el dolor, porque yo sé que Él se hace presente y que Él es la resurrección y la vida. Las pasadas semanas tuve que ir al hospital un sábado en la mañana. Mi esposa Janet le iban a hacer un procedimiento quirúrgico programado, algo muy sencillo, pero había que hacer lo propio. Y me propuse ser un buen esposo y estar con ella todo ese tiempo. Tuve la tentación de poder como médico entrar a la sala de operaciones con ella y ella me agarró la mano y me dijo, no quiero que seas médico, quiero que seas mi esposo en este momento. Así que como buen esposo agarré su mano, oré por ella,
besé su frente, besé su mano, oré y se la entregué al Señor para que se hiciera el procedimiento, y luego me propuse ir a una sala de espera como cualquier familiar de paciente, con un buen libro que mi esposa me había comprado para pasar ese tiempo de espera. Los que han ido a un hospital como familiares de un paciente saben que ese es un periodo que a nadie nos gusta, estar esperando en la sala de un hospital. Y mientras voy a abrir la primera página del libro para empezar a leer, uno de los empleados que están allí se acerca y me dice, usted es el doctor de la televisión, ¿verdad? Yo le digo, sí, ¿qué puedo ayudarte? Y comienza a contarme su historia. Y comienza a hablarme acerca de situaciones que tiene, a presentarme diferentes problemáticas y yo a escucharle. Y así pasó 1 o 2 horas hablando con él. Al final de toda esa historia que él me está haciendo de su vida, detrás de nosotros había una ventana y yo le digo, ¿puedes ver esas nubes que están ahí asomándose? Sí, me dice él. Y yo comienzo a hacerle una presentación acerca de cómo los gases de intercambios de dióxido de carbono, de oxígeno, se están desarrollando sin que nosotros nos demos cuenta, cómo hay partículas que están desarrollándose sin que nosotros nos demos cuenta. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tú no te estás dando cuenta, pero hay algo, hay alguien que está trabajando con todo eso ahí porque nos ama. Quiero poder hablarte. Y le dije, hoy yo no tenía por qué estar en este lugar. Hoy yo sé que mi esposa está en las manos del Señor, pero yo no estoy aquí entonces por mi esposa. Yo estoy aquí porque Dios te ama y Dios ha permitido que mi esposa esté en ese lugar, en ese frío de esa sala de operaciones, para que hoy tú puedas saber que Dios te ama a ti y que Él quiere poder entrar a tu corazón. El hombre cayó de rodillas llorando a mis pies y me dice, doctor, ¿usted cree que Dios puede perdonarme a mí? Estábamos en la sala de operaciones de un hospital. El frío, la soledad, los muertos que han habido de COVID han sido impresionantes. Pero aquella tumba se convirtió en un mensaje de salvación. Mientras mi esposa estaba siendo intervenida quirúrgicamente, un hombre tirado en el suelo estaba lavando los pies del maestro con una verdadera adoración, sus lágrimas, su arrepentimiento, su adoración ante él, pidiendo que el Señor entrara en su corazón. Escúcheme bien, mi esposo salió muy bien. Si yo me enfoco en utilizar mi religión, yo hubiese estado durante todo ese tiempo concentrado. No me perturbe, joven. Yo estoy concentrado en que voy a orar para que mi esposa salga bien, para que mi esposa salga. Yo no hubiese mostrado el milagro de la resurrección. Déjeme tener cuidado con lo que voy a decir, pero quiero llegar a la conclusión de este mensaje. A veces vamos a las tumbas con nuestras religiones preconcebidas, y vamos con nuestros rituales religiosos, y vamos con nuestra manera de pensar religiosa, con un Cristo que lo dejamos crucificado, sin la expectativa de que ese Cristo pueda intervenir en el día de hoy. Pero el mensaje de la cruz no se trata de un Cristo que se quedó clavado en la cruz, sino que nos da una invitación a poder entrar a las tumbas de hombres y mujeres que se encuentran atadas por el pecado y poderles revelar, yo puedo entrar al horno de fuego, yo puedo entrar al foso de los leones, yo puedo entrar al lugar donde la muerte se quiere enseñorear, pero yo conozco el milagro de la resurrección y yo puedo entrar a la misma cueva, yo puedo entrar a la misma tumba y saber que lo que me encontraré será el resucitado que me dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel hombre recibió al resucitado. Yo pude haber tenido la oportunidad de
decirle que no podía atenderlo porque estaba en mi tumba. Pero esto no se trata de tumbas cerradas. Se tratan de tumbas que han sido abiertas por el mismo poder de Dios para convertir el milagro de la cruz en la experiencia de la resurrección de Cristo en cada uno de nosotros. Podemos mirar el COVID, podemos mirar la pandemia como una tumba cerrada. Podemos experimentar el dolor como una tumba cerrada. Podemos experimentar la miseria como una tumba cerrada. O puedo mirar la cruz y recordar que en la cruz Él venció la muerte. Y recordar que en la cruz Él venció el dolor. Y reconocer que en la cruz Él venció mi pecado y me ha restituido con Dios. Entonces yo voy a caminar hacia la tumba, no esperando que la tumba se encuentre cerrada, no esperando que haya algo hediondo dentro de la tumba, sino que yo voy a entrar y voy a mirar la gloria de Dios y voy a mirar la presencia de Dios y voy a saber que ni siquiera la muerte podrá enseñorearse de nosotros, porque aquel que está en Cristo tendrá vida eterna. ¿Cuál es la consolación que nos da la cruz? Podemos hoy decir que hemos perdido muchos hermanos, que el COVID se nos ha llevado a algunos de ellos. Pero en la tumba vacía yo puedo secar mis lágrimas porque no es una pérdida la muerte, sino para aquel que está en Cristo. El vivir es Cristo, pero la muerte se convierte en la ganancia de la vida eterna. El cristiano hoy día no puede opinar en base a las experiencias que Facebook y Twitter quieran darnos. El cristiano siempre tiene que andar reconociendo que la evidencia tangible del cristianismo es que si Cristo resucitó de entre los muertos, Él es el Hijo de Dios. Él dijo quién era que Él decía ser. Por cuanto Él vive, nosotros viviremos también. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque hoy miramos la cruz, no como un símbolo, no como una expresión religiosa, sino miramos la cruz como la victoria sobre la muerte, como la victoria sobre la enfermedad, sobre la victoria sobre el pecado. Vemos la cruz como la revelación máxima de tu amor para con nosotros. Señor, ahora caminamos enfrentando nuestras propias tumbas con el milagro de la resurrección en nosotros. Y podamos declarar con el apóstol Pablo: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que esta bendición esté sobre mis hermanos, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para
corazón quebrantado.